la herencia clásica primero y después los herencia no clásica. Entonces, pues dentro de la herencia clásica tenemos al síndrome de Marfan. Es muy característico, tal vez sea el más frecuente, pero es muy característico. El síndrome de Marfan se describió en 1810 justamente por Marfan, su epónimo, una enfermedad del tejido conectivo. La forma de herencia es autosómica dominante. El 75% es una mutación que se hay antecedentes familiares, por lo tanto, y el 25% de no. Entonces, en el 25% no veremos antecedentes familiares y fue una mutación nueva en el cigoto. La frecuencia es más o menos 1 en 5.000 a 10.000. La penetrancia es completa de todos los pacientes que tengan una mutación en fibrilina. Todos van a expresar el fenotipo, pero la expresividad es variable. Marfan también es un ejemplo de lo que conocemos como pleiotropismo, cuando veíamos términos de herencia. Pleiotropismo pues es la manifestación, la afectación de muchos aparatos y sistemas, pero todo debido a una misma causa. Así pasa debido a que fibrilina, pues a final de cuentas se expresa en muchos tejidos. Entonces tendremos una expresividad amplia en el sentido de aparatos y sistemas. Hay afectación musculoesquelética, cardiovascular, oftalmológica, neurológica, respiratoria, dermatológica. Y pues esto hace que los cuadros clínicos pues también nos parezcan la expresividad variable, ¿no? Y la expresividad variable es incluso intrafamiliar. Si uno de los padres presenta Marfan y alguno de los hijos o varios hijos, en general la presentación no va a ser igual de padres e hijos, entre hermanos tampoco, por justamente esta expresividad y pleiotropismo. Las alteraciones más frecuentes que podemos ver en el músculo esquelético es la talla alta, muy característico también el aspecto de la talla alta, y es de proporción desproporcionada. Entonces se tiene un segmento inferior mayor al segmento superior con una relación mayor a 0.85. Ahorita vamos a ver la medición de segmento inferior y segmento superior. También tienen dolicoesternomelia, que es la brazada, el índice de brazada talla alterado, es decir, la talla más larga que la talla. La brazada más larga, perdón, que la talla. El índice para decir que es dolicoesternomelia es mayor a 1.01. Si vemos acá la imagen, tenemos justamente este paciente que segmento inferior sí se ve muy largo en comparación con segmento superior, y brazos también se ven muy largos. Habría que hacer la medición, pero solamente por el fenotipo, que el fenotipo tiene un nombre, ahorita lo vamos a ver. Entonces, bueno, pues podríamos sospechar que el índice de brazada de talla está alto y segmento superior también está alterado. Además presenta aracnodactilia. Aquí veríamos los dedos largos. También pectus excavatum o carinatum, hasta el 66% de los pacientes, que ahorita vamos a ver la imagen. La aracnodactilia se puede ver incluso desde recién nacidos, pero el pectus excavatum o carinatum se ve después, desde los 18 meses hasta la pubertad se puede ver o empezar a presentarse esta manifestación, ¿no? Puede haber también asimetría en tórax, escoliosis, que se ve más en la pubertad, adolescencia, y hiperlaxitud, que va disminuyendo con la edad. También se presenta ectasia dural, esto pues la situación de retraso en el desarrollo psicomotor es más bien por la ectasia neurológica. Musculoesqueléticos y también tienen contracturas leves en codos o rodillas o tobillos incluso.
pie plano, que se ve entre los 2 a 3 años, y este es el fenotipo que les decía esténicos, esta talla alta de los y las proporciones esténico. También puede ver el alto y estrecho, entre los 3 a 4 años se identifica esto, acá estaría justamente la foto del paladar. Alto estrecho le llamamos ojival, justamente por esta forma como de ojiva, ¿no? De la hojita de las agujas, así es el paladar ojival. Apiñamiento de tal por esta situación. Alteraciones básicas que ahorita vamos a ver. Los tipos se van bien más claramente entre los 3 a 4 años de edad. Y el signo positivo, muñeca y pulgar. Que el signo, estos signos muñeca y pulgar es para ver la acrobacia. Entonces, la muñeca es tomar, el mismo paciente toma, rodea su muñeca con el dedo medio y el pulgar. Y si sobresale, si la rodea completamente y además sobresale un falange, es este signo de la muñeca. Y el signo del pulgar es que le pedimos al paciente que extienda la mano y luego que doble el pulgar hacia la palma y que rodee con sus dedos sin hacer esfuerzo, no nada más decir doblando únicamente el pulgar y rodándolo o pasándolo con los otros dedos. Si sale una falange, entonces pues de pulgar justamente estamos hablando de aracnodactilia y aquí se estaría viendo un poco también a final de cuentas evidencia la hiperlaxitud articular, porque también pues la articulación metacarpofalángica del pulgar se hiperlaxa, pero usualmente no hacen esfuerzo, ni siquiera tienen que hacer un esfuerzo para que sobresalga la falange de pulgar. Sería signos de muñeca y pulgar positivos y es muy característico con ellos. Es una fase y la cara es larga, es estrecha, notamos los ojos no protruidos, sino al contrario, hundidos. Las fisuras palpebrales pueden estar hacia abajo, al contrario de, por ejemplo, trisomía 21, que es hacia arriba, hacia abajo. Hay hipoplasia malar, a lo mejor acá no se nota tanto, pero hipoplasia malar, o sea, acá la región malar se ve plana o hundida incluso, micrognatia, y que a veces también se ve como retrognatia. Lo que habíamos visto, ¿no? Del paladar ojival. Y dolicocefalia, la dolicocefalia es una longitud mayor del cráneo, de anterior a posterior. Esa sería, ¿no? La dolicocefalia, una longitud mayor de anterior hacia posterior del cráneo. Y esa sería la facies. La manifestación cardiovascular es bueno, la que nos hace el criterio, no la más frecuente. La más frecuente es el prolapso de válvula mitral en niños pues bueno, da regurgitación mitral. Pero cuando ya se diagnostica algo cardiovascular en adultos, usualmente si es una dilatación de aorta, que ese es uno de los criterios para el diagnóstico, dilatación de aorta a nivel de los senos de Valsalva, y eso pues puede dar un riesgo para disección o ruptura aórtica por pues previamente regurgitación aórtica, ¿no? Eso es lo que nos da la mortalidad de estos pacientes con MARVA, la alteración cardiovascular. Y la otra manifestación que es pues muy característica y que también es uno de los criterios para hacer diagnóstico de Marfan es la ectopia lentis, lo segundo, aunque igual lo más común es que se presenten miopías. Pero el criterio es la ectopia lentis, que la ectopia lentis es una debilidad microfibrilar de las células ciliares y justamente da esta situación de que
Ya, perdón. Del cristalino, ¿no? El cristalino está fuera de posición por la debilidad justamente microfibrilar, que además, bueno, pues es evidencia ah, de la enfermedad de tejido conectivo que es. Eh, y esto se puede ver hasta en un 50-80% de los pacientes. También se puede ver estrabismo con exotropia, cataratas, glaucoma de ángulo abierto y también hipoplasia del dilatador de iris, lo que haría que la pupila estuviera pequeña prácticamente siempre, ¿no? Una pupila miótica. Dentro del aspecto neurológico, además de que sí puede haber un retraso en el neurodesarrollo, que usualmente no es severo, es entre leve y en algunos casos moderados, pero como tal no es severo. Lo más característico también es la ectasia dural. La ectasia dural también pues es una incapacidad de la dura madre para eh, perdón, es que me escribe y escribe del hospital. Ok. Aquí se va a pixelear en cuanto más abra la imagen, pero esta es una imagen de resonancia con dos ventanas diferentes y en la ectasia dural, que es un ensanchamiento de la dura madre en ese sitio en específico, entre L5 y S1, es por esta incapacidad, ¿no?, de la membrana para soportar la presión del líquido eh, cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, esta ectasia dural en muchos casos pasa desapercibida, entre comillas, pero viendo retrospectivamente los pacientes presentaban dolores justamente lumbares o incluso cefaleas sobre todo pues, por ortostáticas, por la fuga de líquida, que en algunos casos la presión puede ser tanta que haya fuga y entonces pues justamente tengan esta situación de cefalea. Cuando la presión intracraneal se va hacia la baja, podríamos tener como consecuencia un meningocele, pero algunos pacientes no, pues más bien esto se diagnostica posterior a hacer bueno, la sospecha de diagnóstico y ya después sí mencionan que habían cursado con dolores o con cefalea, por ejemplo. Dentro de el aparato respiratorio, pues habíamos visto lo que es musculoesquelético, que son deformidades de caja torácica, que es o asimetría, o lo que vemos acá, que es justamente pectus excavatum arriba, en la figura de arriba, y pectus carinatum abajo. Es o protrusión o excavamiento de el último tercio eh, de, ay, se me acaba de ir el nombre, de esternón, perdón. Y como tal respiratorio, igual como tejido pulmonar hay una disminución de la elasticidad alveolar. El tejido pulmonar puede estar susceptible a alteraciones, a hacer bullas apicales, que son pues como si fueran cavitaciones pulmonares, y esto a su vez provoca neumotórax espontáneo. Entonces, algunos pacientes no es tan frecuente esta situación, pero algunos pacientes sí, cuando les preguntamos, pues han referido la intervención por la situación de algo pulmonar y pues es por esta situación del neumotórax. Además, también presentan apnea obstructiva del sueño. Dermatológico, hernias inguinales, hasta en el 50%, estrías y la piel suave. Lo que esta figurita está queriendo, ay, perdón, acá, que a lo mejor no se ve muy claramente, pero es las estrías acá en tórax, se ven unas líneas, estas son las estrías, no corresponden a pérdidas de peso o aumentos de peso, son espontáneas y es más bien por la situación del tejido conectivo, ¿no? De la deficiencia en tejido conectivo que esa causa.
en el fenotipo y el otro fenotipo no estaba tan marcado. Vamos a ver acá en la talla. Acá sí es un fenotipo completamente asténico, pero sí hay pacientes que tienen un fenotipo tendiente o parecido a Klinefelter. Por eso Klinefelter es uno de los diferenciales de síndrome de Marfan por el fenotipo. Ya viendo como tal todas las manifestaciones, pues no corresponde, ¿no? Pero vean la distribución, por ejemplo, de grasa, entonces, por eso eh, eh, Marfan y Klinefelter son diferenciales entre sí. Y el embarazo en pacientes con síndrome de Marfan es algo muy delicado. Estas pacientes son de riesgo muy alto por la situación de si tienen dilatación de aorta, que pues en muchos casos sí se presenta, sobre todo ya más en edad adulta. Si es mayor a 45 milímetros, el riesgo de disección o de ruptura pues es muy alto en todo el embarazo, ¿no? Por toda la situación que son los cambios fisiológicos, más la situación en específico de la dilatación de aorta, pues estas pacientes son de muy alto riesgo. No quiere decir que no se puedan embarazar, pero hay que hacer una vigilancia muy estrecha. Y entonces, para hacer el diagnóstico de síndrome de Marfan, desde hace pues, mucho tiempo hay criterios, se han ido modificando y los criterios actuales son los siguientes. Estos están, hay una página que es de la página de la Asociación Nacional de Marfan, tiene muchos recursos y si pueden entrar en un tiempo que puedan, hay muchos recursos que apoyan. Para empezar, pues, justamente marcan los criterios diagnósticos y especifican, ¿no?, las puntualidades de los criterios diagnósticos. Además, bueno, ahorita vamos a ver, entre los criterios diagnósticos, porque así es como viene en la página de la Asociación de Marfan, cuando no hay historia familiar, entonces recurrimos a la dilatación de la aorta, primordialmente, y a la ectopia lentis. Entonces, el primer criterio, pues sí, el primer criterio es cuando se presenta dilatación de la aorta con un CT score, ahorita vamos a ver el CT score, mayor o igual a 2, y hay ectopia lentis, eso nos puede dar el diagnóstico, al menos clínico, de síndrome de Marfan. El segundo es dilatación igual de la aorta con CT score mayor o igual a 2 y una mutación en fibrilina 1, eso no nos menciona, pero Marfan está causado por el gen causante, mutaciones en el gen, es el de la fibrilina 1. Entonces, si se secuencia el gen y además hay dilatación de aorta, bueno, se secuencia el gen y hay una mutación y hay dilatación de aorta, entonces se sospecha síndrome de Marfan. Si el siguiente es una dilatación de la aorta con CT score mayor o igual a 2 y un puntaje sistémico mayor o igual a 7 puntos, eso nos da la sospecha clínica de Marfan. El puntaje sistémico es pues son características clínicas como por ejemplo el pectus excavatum, pectus carinatum, signo de la muñeca, signo del pulgar, varias de las manifestaciones clásicas de Marfan. Ese es el puntaje sistémico. También, por ejemplo, ahí en la página nos dan uno para calcular el CT score, viene la herramienta, y otro, por ejemplo, para calcular el puntaje sistémico. Y el último criterio, sin presencia de historia clínica familiar, una historia familiar, es la ectopia lentis y una mutación de fibrilina 1 y alguna manifestación de dilatación de aorta. A lo mejor no se midió exactamente el CT score, pero se conoce que hay dilatación de la aorta, entonces eso nos da el diagnóstico porque tendríamos la ectopia lentis más la mutación de fibrilina 1 más la dilatación de aorta. Ahora, espere. No, a ver, un tantito.
Acá está. Hice la presentación, pero ya la volví a poner. ¿La ven? Gracias. Gracias, Mau. Ok, entonces, estos padecimientos que están en esta tablita son todos ocasionados por mutaciones en la fibrilina, o sea, bueno, en el gen que codifica para fibrilina. Entonces, vean, el síndrome de Marfan, hay otro fenotipo que es el MAS, que sí también tienen la dilatación de la aorta, por eso la A, pero tienen otras manifestaciones, la ectopia lentis familiar, disección aneurisma aórtico también genética, que también solamente la disección o el aneurisma aórtico podrían ser genéticos, ¿no? De origen genético por mutación en fibrina 1, y el síndrome de Beals, que tiene como manifestación primordial la alteración en articulaciones, sobre todo de la mano. Es una adenodactilia congénita contracturada. Ok, entonces, todos estos son fenotipos diferentes, pero causados por mutaciones en el mismo gen. Espera. Ajá. Ok, entonces, si nos íbamos vamos a irnos hacia bueno, hay otra diapositiva de los diagnósticos, entonces, bueno, antes de que hablemos de esto de la fibrilina. Los otros diagnósticos o criterios diagnósticos es cuando sí existe historia familiar. Y entonces, si hay ectopia lentis y un, un miembro de la familia con diagnóstico de síndrome de Marfan, que usualmente es padres, tíos, abuelos, entonces, sobre todo padres, pero podría sí ser tíos o abuelos, se hace el diagnóstico del síndrome de Marfan. El puntaje el puntaje sistémico mayor o igual a 7 y la historia familiar de Marfan, se hace el diagnóstico. Y si hay la dilatación de la aorta con un Z-score mayor o igual a 2 después de los 20 años y mayor o igual a 3 antes de los 20 años más la historia familiar, entonces se hace el diagnóstico de Marfan. Entonces, aquí, por ejemplo, en presencia de historia familiar, pues es más fácil y, y una certeza más clara. Acá cuando no hay historia familiar, de todos modos también es muy sugestivo, a final de cuentas la eh, ectopia lentis y la dilatación de aorta pues son muy característicos de síndrome de Marfan, pero la situación de enseñarles la tabla de los otros fenotipos que son causados por mutaciones en el mismo gen es porque vean cómo una mutación en fibrilina no es diagnóstica de síndrome de Marfan. Se requiere, por ejemplo, la dilatación de la aorta o se requiere la ectopia lentis y dilatación de la aorta para decir que sea síndrome de Marfan, porque muchos fenotipos están causados por mutaciones en fibrilina 1, por lo tanto, encontrar una mutación en fibrilina 1 no es inmediatamente sinónimo de síndrome de Marfan, ¿no? Entonces, esta es la situación que tenemos cuando varios fenotipos son causados por mutaciones en un mismo gen. La mutación, pues, por sí sola no nos va a dar un diagnóstico, tenemos que ver las características clínicas, que en este caso, pues, sí se ha visto muchos de los pacientes que tienen dilatación de aorta con este score aumentado de ectopia lentis, pues el diagnóstico es de Marfan.
Entonces, esto es lo que les decía, el diagnóstico, una mutación en fibrina 1 no es diagnóstico de Marfan. En el 93, sin embargo, sí es, se encuentra hasta en el 93% de los pacientes con diagnóstico de Marfan. Quiere decir que, pues sí, efectivamente, la causa subyacente o la causa, a final de cuentas, la etiología es la mutación en fibrina 1. Pero vean, hay un 7% en que no se encuentra una mutación en fibrina 1 y en algunas series incluso hasta en el 30% con sospecha de síndrome de Marfan, pero que no cumple todos los criterios, se encuentra una variable. Ahora entonces, aquí el 7% no se encuentra una mutación en fibrina 1. Por lo tanto, seguramente hay otros genes que están dando el fenotipo de síndrome de Marfan, u tal vez no como tal genes que por sí solos produzcan el fenotipo, a lo mejor otros genes que modifican la expresión de el gen de la fibrilina, que sean promotoros, que sean silenciadores, sean potenciadores, marcaje epigenético, también a lo mejor podría haber alguna alteración. La situación, pues, es que si hay una proporción, como hemos estado hablando en los síndromes genéticos, igual, por ejemplo, trastornos de la diferenciación sexual, en los que no vamos a encontrar la causa etiológica molecular. Sin embargo, el diagnóstico de sospecha se queda como síndrome de Marfan mientras cumpla, pues, los criterios, los otros, ¿no? Y esta situación también, el último punto es importante porque en ese sentido se ha relacionado muchos pacientes, hasta el 30%, sí es un porcentaje grande, en los que se sospecha Marfan, pero no cumple los criterios, o sea, a lo mejor no tiene la ectopia lentis, pero pues sí tiene una dilatación de la aorta. A lo mejor el CT score no está más de 2, pero tiene una dilatación de la aorta y hay ciertos datos en el fenotipo que nos orientan a pensar que es Marfan, pero no cumple contra los criterios y por la sospecha se les ha hecho la secuenciación de fibrilina y sí se ha encontrado la variante. Entonces, aunque los criterios están pues hechos a final de cuentas para hacerlo más eh, diagnósticos posibles, sensibles, pues, y específicos, ¿no? Pues la situación es que en muchos de los casos, si no presentan los criterios, así no los cumplen completamente, de todos modos podríamos seguir con investigación molecular por esa situación. O sea que sí hay muchos pacientes que así puntualmente no cumplen los criterios, pero existe la sospecha por parte del equipo clínico y médico, se hace la secuenciación de fibrilina y sí se encuentra una variante. Entonces no hay que descartar el diagnóstico solamente porque no cumple todos los criterios. Y con muchos padecimientos es así. Entonces, pues esa es la cuestión en ese sentido. Entonces, antes de pasar al manejo, ahora vamos a abrir rápidamente, si nos da tiempo, de abrir la página. Entonces, acá en Google literal ponen, creo que sí es Marfan Association. Entonces, Marfan, fundación. Y que es literal Marfan. Entonces, acá en marfan.org le ponemos para profesionales de la salud. Profesionales de la salud. Y entonces vienen a la izquierda las opciones. Y acá por el diagnóstico.
Viene, llévame a diagnóstico de Marfan y historia diagnóstica y evaluación física. Ponemos entonces igual a vienen criterios. Los criterios aquí es la diapositiva. Déjenme nada más. Y después viene la calculadora sistémica. Las manifestaciones que acá se dan es los signos de muñeca y pulgar. Si están los dos, entonces lo que tenemos que hacer es ponerle una palomita, marcar la casilla. El punto, el valor es 3. Y acá además, en el más, nos dice qué es acá. Bien, desarrolla, que refiere cada característica del puntaje sistémico. Lo mismo si le damos acá más. Pero como ya acá, este es las dos, este es uno u otro, acá ya le marqué las dos, ya el de abajo ya no puede ser. Entonces es ambos signos, muñeca pulgar presentes, uno u otro de los signos, o muñeca o pulgar, sería el siguiente. Si hay pectus cariatum, lo mismo si le ponemos, nos define qué es. Si hay pectus excavatum o asimetría de tórax, por ejemplo, pongamos, es la más frecuente que haya pectus excavatum. Si hay deformidad de pie, que eso no lo vimos en la diapositiva, pero acá viene, es una como abducción de tobillo medial, es como una rotación medial del malleolo. Se ve posterior y anterior, o sea, se tiene que ver en las dos vistas, posterior y anterior, para ver justamente esta como rotación del malleolo, y se ve como si se venciera, por así decir, el tobillo. Esa es la deformidad de tobillo. Si la tiene, pues se marcaría, ¿no? Aquí, por ejemplo, también lo más frecuente es pie plano. Esto pues ya sería una evaluación como tal para pie plano. Es muy frecuente, lo vamos a poner. Neumotórax espontáneo, ectasia dura es frecuente, protrusión de acetábulo pues es radiografía, se tendría que hacer una radiografía de pelvis y ver si hay protrusión acetabular, también es frecuente, y hay escoliosis. Sí, cifosis o escoliosis, eso sí también es frecuente. Esperen, déjenme conectarlo porque si no se va. Cifosis o escoliosis también es frecuente. Acá si hay una reducción en la extensión del codo. Vamos a ver qué es eso. Le pedimos que extienda completamente el brazo y no lo pueden hacer, se queda doblado. Ese sería de esas 5 características faciales y lo que dijimos, la cefalia, que es el diámetro, bueno, la longitud más bien, de anterior a posterior, y se ve también angosta. Si las fisuras palpebrales están hacia abajo, si hay enoftalmos, si hay retrognatia y si hay hipoplasia malar. Son 3 de estos 5, lo marcamos. Si hay estrías en la piel, lo marcamos. Miopía, que también es muy frecuente, lo marcamos, aunque aquí lo estoy marcando como severa, pues bueno, en general si tiene miopía se marca. Prolapso de la válvula mitral, pues ya necesitaríamos la evaluación, ¿no? Como tal cardiológica. Y si hay una, ya sea lo de los segmentos o lo del índice brazada talla alzado, y vean, acá lo abre uno para calcular. Entonces, ponemos la estatura en centímetros, pues no sé, vamos a inventar una estatura. 1,87.
y ponemos la talla 1,91. Y luego el segmento inferior, híjole, pues, y vean, incluso ponen ahí acá, bien la imagen para cómo, si le están viendo la pantalla, porque yo sigo hablando. Estoy acá, se supone que le puse compartir pantalla. Ok, gracias. Viene la foto, vean cómo se detalla. Bueno, talla, pues ya sabemos, ¿no? Ahí en la báscula, pidiéndole que derecho se tenga una posición neutral de la cabeza, se mide la talla y la abrazada le pedimos que extienda los brazos como se ve acá y se mide de dedo medio a dedo medio. Y esa sería nuestra abrazada. Ok. Y luego, segmento inferior, la longitud de la sínfisis del pubis, de la parte superior de la sínfisis del pubis, hasta el piso, en posición parado, ¿no? En bipedestación. Así se mide el segmento inferior. No, pues la verdad es que no lo sé. Pongamos que sea 101. Y nos piden aquí o afroamericano, bueno, pues entre comillas. Y le ponemos calcular porque si ya está más o menos por, por medio. Entonces vean, el segmento inferior superior del radio es 0,85. Queda pues ahí prácticamente. Y el índice de abrazada de talla es 1,02. Acá ninguno de los está alterado, no quería que saliera alterado, pero bueno, ya casi sale. Acá nos ponen los índices de referencia. Menor de 0,85, pues piden la raza, ¿no? En caucásicos, menor de 0,78 en afroamericanos, y el índice de mayor a 1,05, y estos dos convienen a un punto. En este caso lo marcamos. Ya terminamos, aquí y nos marca el total y es 11. Entonces, sí, en este caso tiene un puntaje mayor a 7, el puntaje sistémico pues estaría ahí alto, ¿no? Aquí también, por ejemplo, en herramientas viene el score. Específicamente que lo mida cuando va a la consulta con cardiología y hacen el electrocardiograma, que lo midan específicamente ahí. Y sí lo tenemos que pedir porque no es una medición que se haga automáticamente. Entonces, hay que pedir que haya medición del Z-score para que justamente podamos tener ese dato, ¿no? Pero por ejemplo acá viene, si no lo calculan, lo que sí tendríamos que pedir que en el ecocardiograma midieran la distancia, los senos avanzaba, pues sí, la longitud en centímetros de aórtica en esa posición, en los senos de avanzada, en centímetros, y ponemos talla, peso y después esa medición. Y acá le pondríamos calcular. Hay para niños y hay para adultos. Y bien, incluso no sé cómo hacer la medición de la evaluación ecocardiográfica para hacer la medición adecuada de la raíz aórtica y poder calcular el Z-score, tanto para niños como para adultos. Y acá para adultos, incluso en masculino y femenino hay que ponerle edad, y además lo mismo, la medición en centímetros de la raíz de la aorta en los senos de Gonzalo. Entonces, pues es bien en ese sentido porque pues nos permite tener
incluso no sé si bien acá en la calculadora sistémica puede, ahí abajo del ecograma, se puede imprimir, se puede enviar el resultado del cálculo y puede guardar, ¿no? Y lo mismo el score. Entonces, con diagnósticos, acá pues sí, más herramientas, incluso bibliografía y referencias para justamente este cálculo de certeza que pues ya en estos criterios últimos, porque no, les digo, han ido evolucionando en otros criterios, se modificaron entre el 2010 y el 12, se modificaron y ya es predominante en la dirección aórtica y la ectolentis y pues sí también la historia familiar, ¿no? Entonces, bueno, el lunes ya nada más terminamos Marfa, y vemos el otro tema, que ya pues sería lo del manejo y las recomendaciones, ¿no? Ok, bueno, muchas gracias. Gracias, cuídense mucho. Nos vemos el lunes. Bye.